Muy buenos días, compañeros y compañeras. Antes de iniciar a grabar o entrar de lleno en nuestro tema de estos cursos, me quiero presentar. Su servidor, soy el Armando Ramírez Guerrero. Obtuve la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la Unidad Académica de Derecho. Tengo una maestría también por parte de la Unidad Académica de Derecho de la UAS, que es la de Docencia e Investigación Jurídica, y el grado de doctor en Administración Pública lo obtuve en el Instituto Internacional de Derecho y Estado, Campus Zacatecas. En cuanto a mi experiencia en materia burocrática, bueno, en carne propia duré 24 años como servidor público. Posteriormente a ello estuve como director jurídico de los servicios de salud de Zacatecas, donde veía infinidad de asuntos burocráticos que tenía que llevar su servidor como director jurídico de ahí de dicho organismo público descentralizado. Además de ello, pues ya como abogado litigante, pues he tenido el gusto de ser abogado, patrono, asesor jurídico de diferentes municipios de nuestro estado, ¿verdad? Entre ellos, pues el municipio de Jalpa, el municipio de Juchipila, el municipio de Huanusco, el municipio de Genaro Codina, además de estar también como asesor de algunos funcionarios, ¿verdad? Como el doctor Berberi Vargas, cuando estuvo de regidor aquí en la capital, en el ayuntamiento de Zacatecas. Y también como abogado litigante, pues he tenido que llevar algunos asuntos, ¿verdad? Como abogado patrono de servidores públicos que se vieron en la necesidad de presentar su demanda en contra de algún municipio y también en contra del gobierno del estado de Zacatecas. En forma breve, pues es parte de mi currículum que su servidor tengo, y el día de hoy pues me tocó, o en estos días más bien vamos a trabajar en este curso que se llama el Derecho Burocrático. ¿De acuerdo, compañeros? Es una nueva modalidad, es una nueva forma de prepararnos, de capacitarnos, como dicen nuestros políticos actualmente, nuestra nueva realidad. La verdad es la primera vez que me toca trabajar de esta manera. A mí me gusta en lo personal, pues obviamente tenerlos presentes en un recinto, ¿verdad? En un aula donde podamos interactuar, donde podamos platicar, donde ustedes, conforme se vaya desarrollando el tema del derecho burocrático, también hagan aportes, también formulen inquietudes, hagan preguntas, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, pues nuestra nueva realidad no nos permite hacerlo de esa manera, lo tenemos que hacer por esta vía, y pues ni modo. Yo creo que la vida cotidiana y sobre todo la capacitación para nosotros como abogados no se debe de detener por esta cuestión de la pandemia. Obviamente tenemos que tomar las medidas necesarias para poder afrontar esta nueva realidad, y pues bueno, una de estas medidas pues es precisamente tomar estos cursos vía en línea, como se le conoce ahora. Me comentaron por ahí los organizadores del curso que sí vamos a tener una clases en líneas cada día, ¿verdad? Que va a ser al parecer pequeñita, no sé, ya falta que me determinen el tiempo y todo, pero cuando menos ahí pues sí vamos a poder ir interactuando, ir escuchando sus inquietudes, sus preguntas, hacer sus planteamientos y todo, para de alguna manera no dejarlo así, de esta forma tan fría y tan rígida que es este modo de impartir este curso. Bien, compañeros, les mando un cordial saludo. Ojalá que ya para el día martes nos podamos ver, aunque sea ahí en línea, ¿verdad? Saludarnos, conocernos un poquito más en persona
y hacer un poco más ameno estas charlas que vamos a tener durante una semana. Aparte de que en forma personal a mí esta forma, este estilo, la verdad se me hace un poco acartonado, o sea, no es lo mismo estar conviviendo y interactuando juntos allí en un mismo recinto, ¿verdad? Como les decía. Pero pues bueno, trataré de que no sea pues tan aburrida, tan amena esta charla, y que de alguna manera les sea de interés para ustedes. Entonces, compañeros, pues entramos de lleno. Vamos a ver el tema del curso de Derecho Burocrático. En ese sentido, compañeros, antes que nada, quiero hacerles referencia, me gusta mucho hacer referencia a estas palabras de Norberto Bobbio, en el sentido de que él refería que derecho y poder son las dos caras de una misma moneda. Y creo yo que el maestro Norberto Bobbio tenía mucha razón al referir esto. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque son dos palabras o dos figuras que no pueden existir separadas una de la otra, ¿verdad? No pueden ir separadas. Si existiera solo el poder por el poder, sin tener el derecho allí a la mano o en un lado del poder, esto se convirtiera en una tiranía, ¿verdad? Y los que ostentaran o los que practicaran el poder podrían hacer lo que se les diera la gana, lo que quisieran con todos los gobernados, ¿verdad? Imponer su santa voluntad sin que hubiera nada que les pusiera un límite, que les delimitara su actuación. Y por el contrario, compañeros, el derecho por el simple derecho, sin tener un poder, sería letra muerta, serían normas jurídicas muertas, porque no existiría la forma de hacerlo efectivo, de hacerlo válido, ¿verdad? Entonces, ambos subsisten y coexisten en un mismo nivel, como lo decía Norberto Bobbio, son las dos caras de la misma moneda para poder mantener ese equilibrio social que en un momento dado es necesario para una sana convivencia entre gobernantes y gobernados. Porque de otra manera, compañeros, también los gobernados haríamos lo que quisiéramos, lo que nuestra conciencia nos dictara, puesto que si bien es cierto, habría normas jurídicas, leyes que de alguna manera nos impusieran límites directamente encaminadas a cumplir con esa encomienda constitucional, con esa tarea del Estado, ¿verdad?, de garantizar la paz social, de garantizar la seguridad pública a la sociedad, ¿verdad?, en un momento dado, y eso, ¿verdad?, sí, ellos sí tienen un vínculo administrativo, porque se encargan de cumplir ciertas actividades que son preponderantes para el Estado y que son necesarias, ¿verdad?, para mantener una paz social. Ellos sí, pero una secretaria, ¿verdad?, obviamente no va a tener ese vínculo, va a ser el vínculo eminentemente laboral. Y los del vínculo laboral, pues independiente, son aquellos que están fuera, ¿verdad?, del vínculo electoral y del vínculo administrativo, y que es el gran conglomerado de todos los servidores públicos, de todos los trabajadores al servicio del Estado, del municipio y de los organismos públicos descentralizados. Todo este gran número de trabajadores son los que sí van a tener ese vínculo laboral, y que todo conflicto, toda diferencia que surja dentro de esta relación laboral burocrática, pues obviamente va a ser resuelta por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje en base a la ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas. Y recordemos, compañeros, recordemos también las condiciones generales del servicio, que como les digo, equivocadamente todavía dice condiciones generales del servicio reglamentarias de los artículos 86 y 87 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas. Pero independientemente de que existe ese error de estos artículos como referencia,
su contenido es aplicable y es plenamente válido. ¿Sí, compañeros? Entonces, esos son, aparte, ¿verdad, compañeros? Como ya lo habíamos comentado, de todo el andamiaje de leyes administrativas que existen dentro de nuestro estado y que también van a ser importantes y preponderantes, ¿verdad?, en un momento dado para regular esa relación laboral burocrática entre los servidores públicos y el Estado en su calidad de patrón. Recordemos de entre ellas la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Zacatecas, la Ley de Responsabilidades, la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Zacatecas, entre muchas otras que tenemos. Entonces es muy importante, compañeros, muy importante que nos empapemos y conozcamos también de todas esas leyes administrativas, porque van a ser parte fundamental para la aplicación del derecho burocrático en nuestra práctica, en nuestra vida cotidiana, en nuestro ejercicio profesional. Es muy importante que conozcamos de todas estas leyes que son básicas y son la base. Recordemos que ya lo habíamos señalado, el derecho burocrático nace y se desprende del derecho administrativo, que se asemeja al derecho laboral, sí, en su parte procesal, pero en su parte sustantiva, ¿verdad?, depende o tiene más bases en un momento dado que recoger, que retomar de las leyes administrativas que del propio derecho laboral en general. Entonces, quedamos claros los tres vínculos: el electoral, el administrativo y el laboral en un momento dado, ¿sí? Aclarados, ahora vamos a ver cómo se oficializa el vínculo jurídico entre el Estado en su calidad de patrón y sus trabajadores. Y aquí, compañeros, quiero hacer puntual referencia a que en muchos cursos, en muchas conferencias o en diversas, tampoco es para decir que tengo miles de conferencias, siempre me preguntan, o siempre esta es disyuntiva, y les pregunto yo, ¿cuál es el acto por el cual, ¿verdad?, se formaliza esta relación laboral, ¿verdad? Y muchos, por ejemplo, muchos también compañeros abogados me dicen, pues es que el problema también es de que cuando llevamos los juicios en recursos humanos no llevan el control de todo bien, no hay contratos individuales de trabajo. Y les digo, espérate, a ver, ¿y de dónde sacaste que tienes que tener un contrato individual de trabajo? Le digo, el acto formal, el acto por el cual se formaliza, por el cual se materializa esa relación laboral, es el nombramiento de ese servidor público, ¿verdad? El nombramiento, compañeros, es el espíritu, o es lo que da sustento a esa relación laboral burocrática. Y les digo, busquen en todas las leyes burócratas y ninguna habla de un contrato individual de trabajo. Todos hablan de un nombramiento. Les digo, entonces esa ha sido también una idea equivocada, que andamos buscando un contrato individual de trabajo cuando las leyes normativas no hablan de un contrato individual de trabajo, hablan de un nombramiento. Es el acto solemne mediante el cual, ¿verdad?, se formaliza una relación laboral burocrática. Entonces, compañeros, nuestra actividad como servidores públicos, ¿verdad?, es, ¿verdad?, insistir en nuestras instituciones, ¿verdad?, en recursos humanos, que todo servidor público, ¿verdad?, desde el titular de la dependencia hasta el que hace la limpieza, tenga su nombramiento, porque es lo importante y lo básico en una relación laboral burocrática. Y entonces, compañeros, al tener solo estas normas jurídicas pero sin el poder, los gobernados pues simple y sencillamente no atenderíamos, porque no habría una coerción, una coercibilidad para obligarnos a cumplir
con estas normas jurídicas en un momento dado. Entonces, compañeros, creo yo que la gran tarea que tenemos los jurídicos, si alguno de ustedes es titular de un área jurídica o subdirector o simple y sencillamente trabajan dentro del área jurídica de alguna dependencia de gobierno del Estado, es muy importante, ¿verdad?, que nosotros hagamos patente esto a las personas que llegan a ocupar estos cargos de directores, de secretarios de estados, de presidentes municipales, de síndicos, de gobernador, que no pueden tomar esta institución como un negocio propio, donde pueden correr a cualquier servidor público que se encuentra ya laborando ahí, que es muy común, compañeros. Es muy común que todo servidor público que ha llegado por puesto de elección popular, llámese diputado, llámese senador, llámese presidente municipal, llámese síndico, llámese gobernador, pues quiere llegar a despedir gente como si la presidencia municipal fuera del municipio, fuera de su propiedad, ¿verdad? Entonces es muy importante que les hagamos ver a estas personas que no pueden llegar tomando decisiones y corriendo a diestra y siniestra. Tiene que haber un procedimiento previamente establecido, como lo dice el artículo 16 constitucional, donde tendremos que aplicarlo para afectar a una persona, en sus bienes, como lo establece este precepto constitucional en comento, ¿verdad? Y eso es algo muy importante, porque luego nos pelean mucho a los jurídicos. ¿Por qué perdieron el juicio? ¿Por qué siempre están perdiendo los juicios? Pues porque las decisiones se toman de una manera incorrecta desde un inicio, porque se pretende correr servidores públicos sin tener un fundamento ni un sustento legal. Y muchas veces cuando lo tenemos, no atendemos a lo que nos dice la norma jurídica en un momento dado y por ello obtenemos resultados negativos dentro de este tipo de juicios burocráticos que en un momento dado llevamos. Quiero aclarar, compañeros, yo hablo de derecho burocrático, hablo de servidor público. Quiero decirles algo muy importante, compañeros. Uno de los grandes errores que hemos cometido los abogados al litigar este tipo de juicios, creemos que es lo mismo que el derecho laboral en general. Y no es así, compañeros, no es así, ¿verdad? El derecho burocrático es completamente diferente del derecho laboral. Y tenemos que prepararnos y tenemos que preparar los juicios de una manera muy diferente a como lo hacemos en materia laboral. Ese es el primer gran error que cometemos, que creemos que el derecho burocrático y el derecho laboral en general son la misma, que es la sopa que se come con la misma cuchara. Y no es así, compañeros, ¿verdad? No es así. Yo, en lo particular, me gusta el nombre del derecho burocrático para esta, digamos, rama del derecho en general, para identificarla o diferenciarla del derecho laboral en general. Quiero comentarles que el derecho burocrático no tiene su origen en el derecho laboral, como muchos lo creemos. No tiene sus principios, sus inicios dentro del derecho laboral. Se asemeja mucho al derecho laboral, pero el derecho burocrático nace y se desarrolla a partir del derecho administrativo. Y entonces, compañeros, para un éxito dentro de nuestros juicios, hay que saber, hay que investigar, hay que empaparnos también de las diferentes normas jurídicas que comprenden el derecho administrativo. Ahí está la clave para poder obtener en un momento dado éxito en todos nuestros juicios que llevemos ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje. Y me estoy refiriendo en leyes tales como la Ley de la Administración Pública para el Estado de Zacatecas, la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos para el Estado de Zacatecas, la misma ley, ¿verdad?, municipal para el Estado de Zacatecas. O sea, todas esas normas
jurídico-administrativo que ya tenemos, ¿verdad? Van a ser nuestras herramientas para en un momento dado, ¿verdad?, hacer valer nuestras excepciones y defensas de forma correcta dentro de un juicio, ¿verdad? Entonces, compañeros, el derecho burocrático, ¿verdad?, creo yo, a mi punto de vista, se perfila y va a pasar un tiempo para que este derecho sea una rama autónoma del derecho en general. Ya tenemos en un momento dado autonomía legislativa. ¿Por qué? Porque tenemos nuestras propias leyes dentro del derecho burocrático, desde el apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas y las condiciones generales del servicio que rigen las relaciones laborales entre gobierno del Estado, municipios y organismos públicos descentralizados y los trabajadores, esto dentro del Estado de Zacatecas, ¿verdad? Muy importante que le echen una ojeadita a esas condiciones generales del servicio. Cuando platico, compañeros, o cuando doy este tipo de cursos, siempre me gusta, si ustedes quieren con el afán hasta de hacerlo sentir mal, de quién de ustedes conoce, primero, quién conoce la existencia de las condiciones generales del servicio, y de un grupo, un público, digamos de 30, 40 participantes, solo 5 conocen de la existencia de las condiciones generales del servicio, que como ya les dije, es la que regula también las relaciones laborales. Es como el contrato colectivo de trabajo que hay entre gobierno del Estado y municipios con el sindicato, ¿verdad?, de los trabajadores del gobierno del Estado, el SUTSEMOP, ¿verdad? Bien, de ellos, de 30 a 40, solamente 5 saben de la existencia. Y luego de esos 5 les preguntan que quién de ellos las ha leído, quién las ha tenido en sus manos y se ha puesto a leer y analizar esas condiciones generales del servicio. Normalmente 1 o 2 me mencionan que las han leído en alguna de sus partes. Entonces, compañeros, ¿cómo podemos o cómo queremos en un momento dado defender un juicio burocrático, ¿verdad?, y ganarlo, llevarlo a buen éxito, cuando no conocemos las normas jurídicas que son la base y el sustento de las relaciones laborales entre los gobiernos y sus trabajadores, ¿verdad? Entonces es muy importante, compañeros, es muy importante conocer todas las normas jurídicas que rigen la administración pública, tanto estatal como municipal, y luego conocer también ese llamado contrato colectivo de trabajo denominado condiciones generales del servicio, que tristemente lo veo yo, compañeros, son unas condiciones generales del servicio completamente obsoletas, porque tienen años y años y nunca se han revisado, nunca se han actualizado. Tan es así que dicen con condiciones generales del servicio que regulan los artículos 86 y 87 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas, y esos artículos son relativos al escalafón de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, compañeros, la misma Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas habla y señala que deben de existir esas condiciones generales de servicios, pero eso ya es en un artículo diverso, porque la misma Ley del Servicio Civil se ha ido reformando y ya quedaron como que chuecas, ¿verdad?, porque las condiciones nos hablan del artículo 86 y 87, cuando esos artículos se refieren a el proceso de escalafón de los trabajadores, de los servidores públicos, ¿verdad? Entonces también ahí los jurídicos hay que darle un impulso, hay que poner nuestro granito de arena para que se les dé unas revisaditas también a esas condiciones generales del servicio y que sean actualizadas acorde a nuestra realidad. Pero mientras eso sucede, las podemos utilizar, compañeros. Ahí vienen muchos facultades que tienen las instituciones, ¿verdad?, para poder aplicárselas a los servidores públicos, ¿verdad? Entonces, échenle una ojeada, compañeritos. Les voy a dejar de tarea que por favor investiguen en el tío Google, muy sencillo, condiciones generales del servicio del gobierno del Estado de Zacatecas, y les aparece ahí
las imprimen y pueden empezar a darles una revisadita. Esa es la tareita que les voy a dejar, que le den una revisadita a esas condiciones generales del servicio. Entonces, compañeros, como les decía, tenemos autonomía legislativa, tenemos nuestras propias leyes, tenemos autonomía jurisdiccional, tenemos nuestros propios tribunales. A nivel federal contamos con el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y a nivel local tenemos el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje. Como podemos ver, compañeros, poco a poco, paso a paso, vamos a ir obteniendo esa autonomía total de esta rama del derecho, denominada derecho burocrático. Y también tenemos una autonomía doctrinal, porque ya muchos doctrinales, ¿verdad? Muchos doctrinarios, muchos investigadores ya empiezan de los más digamos avanzados, o que a mí me gusta mucho cómo hace su trabajo, es el maestro Miguel Acosta Romero, ¿verdad? Donde le ha dedicado muchos estudios, muchos análisis a esta rama del derecho burocrático. Entonces, retomando un poco, compañeros, les reitero, el derecho burocrático es una rama que nace, ¿verdad?, del derecho administrativo y que se asemeja al derecho laboral, pero se asemeja, compañeros, sobre todo en su parte procesal, única y exclusivamente en su parte procesal, porque en su parte sustantiva el derecho burocrático tiene tantas particularidades que nada tienen que ver con el derecho laboral en general. ¿De acuerdo, compañeros? Entonces, como les decía, tomando un poco la opinión de Miguel Acosta Romero, él define al derecho burocrático como una rama del derecho laboral que se encarga de regular relaciones entre el Estado y sus trabajadores en sus tres niveles: municipal, estatal y federal, así como las obligaciones y derechos que de ellos surjan. Es una definición por parte del maestro Miguel Acosta Romero, hasta ahorita un cuanto, pues digamos, práctica y sencilla, ¿verdad? Pero creo yo que falta mucho todavía por abonarle a esta definición, y que en su momento vamos a obtener una autonomía de esta rama del derecho. ¿Sí, compañeros? Bueno, entonces, compañeros, quiero comentarles también que esta rama del derecho, el derecho burocrático, nace o tiene su origen en el artículo 123 constitucional, concretamente en el apartado B, ¿verdad? Porque el apartado A es propiamente para relaciones laborales en general. Ha habido mucha polémica en este llamado apartado B, porque algunos autores referían que no era necesario que se hiciera un apartado B, que bastaba simple y sencillamente el artículo 123 constitucional, y que dentro de la Ley Federal del Trabajo se hiciera un apartadito, ¿verdad?, para los trabajadores burócratas, donde allí se establecieran las cuestiones especiales de su relación laboral. No hay opinión para mí en lo personal más equivocada de pretender regular el derecho burocrático en un pequeño apartadito. Por muy grande que fuera ese apartado, ¿verdad?, muy extenso, yo considero que lo correcto fue precisamente que se hiciera el apartado B para regular las relaciones entre el Estado en su calidad de patrón y los trabajadores denominados servidores públicos. ¿Por qué, compañeros? Miren, en el artículo 123, en el apartado A del artículo 123 constitucionales, que regula relaciones laborales en general, hay dos características o dos rasgos distintivos, ¿verdad?, que considero son la esencia del derecho laboral en general. La primera, que es una lucha de clases. ¿Por qué, compañeros? Porque aquí se da una lucha de clases perfectamente visualizada de las clases de nuestra sociedad, de las clases sociales, entre la clase alta, la burguesía, ¿verdad?, la clase en el poder, y la clase baja, ¿verdad?, donde se necesitan mutuamente, ¿verdad?
para poder hacer un proceso de producción. Y entonces, ¿verdad?, el capital, ¿verdad?, el burgués, el patrón, ¿verdad?, busca la manera de explotar a la clase débil, a la clase socialmente débil, que son los de la clase media o los de la clase baja, cualquiera de las dos, ¿verdad? Y entonces esto se traduce en una lucha de clases, porque el trabajador, el obrero, también busca la manera de poder obtener una mayor cantidad económica por la contraprestación de sus servicios, pero obviamente la parte patronal, ¿verdad?, tampoco está, ¿verdad?, en la mejor disposición de darles cantidades estratosféricas por concepto de salario a sus trabajadores. Entonces allí es donde se ve reflejada esa lucha de clases, ¿verdad?, dentro de los procesos de producción, para efecto de que la clase burguesa explote a la clase media y a la clase baja, ¿verdad? Esa es por una parte. Por otra parte, dentro de las relaciones de derecho laboral en general, un rasgo distintivo es el plusvalor, la ganancia, es decir, que el patrón siempre va a obtener un beneficio, siempre va a buscar obtener un beneficio económico de la fuente de empleo. El gran empresario, el gran burgués, el gran dueño de Televisa, obviamente tiene esa empresa, tiene ese emporio, porque busca día a día acrecentar su capital, tener ganancias en un momento dado para poder ir acrecentando sus riquezas. Y eso es obvio, y eso se da desde el propietario de Televisa, de la Coca-Cola, de TV Azteca, hasta Soriana, Walmart, Farmacias Guadalajara, hasta la tiendita de la esquina, hasta la tortillería del barrio. Todos los dueños de una fuente de empleo, así sea una simple tiendita, así sea una tortillería, hasta las grandes empresas a nivel nacional e internacional, lo que se busca es obtener un beneficio económico. Contrario a ello, compañeros, contrario a ellos, en el derecho burocrático no hay una lucha de clases sociales. ¿Por qué? Porque ahí todos son servidores públicos, desde el presidente de la República hasta el que limpia, ¿verdad?, los baños de Palacio Nacional, desde el gobernador hasta el chofer del DIF, son servidores públicos, son compañeros de trabajo, ¿verdad? Y entonces aquí no hay una lucha de clases, aquí nadie está poniendo su dinero de por medio. Este dinero, el salario de los servidores públicos, es de toda la nación, son recursos públicos. Y entonces el presidente municipal, el gobernador o el titular de una secretaría no paga de su bolsa, ¿verdad?, el salario de sus subordinados, ¿verdad? Entonces aquí no hay una lucha de clases, es una coordinación donde el titular, llámese gobernador, llámese presidente municipal, llámese titular de una secretaría de Estado, coordina y dirige una orquesta para satisfacer las necesidades de una sociedad. Entonces aquí no hay lucha de clases, compañeros. Y por otro lado tampoco se busca un plusvalor o una ganancia dentro del derecho administrativo y la administración pública en general, ¿verdad? Aquí se trabaja con recursos y son con la intención en un momento dado de dar un servicio a la sociedad para satisfacer las necesidades de esta. Y por lo tanto aquí no buscamos un plusvalor, no buscamos una ganancia, ¿verdad? No vamos a acrecentar, ¿verdad?, nuestros recursos o incluso nuestro salario como servidores públicos si hacemos más eficiente nuestro trabajo, ¿verdad? No vamos a obtener un aumento salarial o algo, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, compañeros, son dos aspectos completamente diferentes. El derecho laboral en general y el derecho burocrático tienen completamente una naturaleza y un espíritu completamente diferente. Por ello, era muy necesario que se llevara a cabo, ¿verdad?, el apartado B, la creación del apartado B, cosa que no fue
rápido, porque desde la Constitución de 1917, que se creó el artículo 123 constitucional, no se agregó también el apartado A y el apartado B. Ahora actualmente hay otra discusión, digamos, grande, en el sentido de que algunos autores e intelectuales refieren que se tienen que hacer más apartados, ¿verdad? Por ejemplo, el apartado de las empleadas domésticas, el apartado de los autotransportistas. No, pues si en ese sentido vamos, compañeros, pues al rato vamos a tener el artículo 123 constitucional con los apartados A, B, C, C y hasta la Z, vamos a tener apartados, ¿verdad? Entonces yo creo que con el apartado A y el apartado B es suficiente, porque cada uno tiene delimitadas, ¿verdad? Su campo de acción de cada uno de ellos. Y entonces sí, los de acá del apartado A, ¿verdad? Sí se pueden, como actualmente existe en la Ley Federal del Trabajo, hacer capítulos especiales para cierto tipo de trabajos, como las empleadas domésticas, como los deportistas profesionales, como los actores, como los transportistas, como los trabajadores universitarios. Ahí sí se les puede hacer un apartado, porque encaja su naturaleza perfectamente en la naturaleza del apartado A del artículo 123 constitucional. Y entonces, compañeros, en 1938 se expiden los estatutos de los trabajadores al servicio del Estado, el estatuto de los trabajadores al servicio del Estado, ¿verdad? Y este estatuto es incorporado ya al artículo 123 en su calidad de apartado B hasta 1960, ¿verdad? Hasta 1960, que es cuando ya se le da vida al apartado B del 123 constitucional, y es hasta 1963 cuando se promulga la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Entonces, compañeros, ya con ello queda completamente estructurado lo que es el derecho burocrático en general. ¿De acuerdo, compañeros? Vamos a ir desglosando. Bueno, ya una vez que se determinó eso, ahora la cuestión era cómo vamos a hacerle en el ámbito federal y en el ámbito estatal, ¿verdad? Entonces, el legislador, dentro de la fracción, si no me equivoco, octava del artículo 73 constitucional, faculta al Congreso de la Unión para legislar. Ya estamos hablando del derecho burocrático en particular. Ya olvidémonos del apartado A y nos vamos a quedar concretamente en el apartado B. Entonces, compañeros, ya el artículo 73, si no me equivoco, en su fracción octava, faculta al Congreso de la Unión para expedir y legislar, más bien legislar, en materia de derecho burocrático a nivel federal. Y es el Congreso de la Unión quien ha realizado las adecuaciones a la Ley Federal de los Trabajadores al Estado, ¿verdad? Y al apartado B, las adecuaciones necesarias para irlo actualizando acorde a nuestra realidad. Y por otra parte, el artículo 116 constitucional, en su fracción sexta, faculta a las legislaturas de los estados para crear, ¿verdad? Para legislar las leyes que van a regular las relaciones, ¿verdad?, patronales entre los servidores públicos y el Estado en su calidad de patrón. Y entonces ahí se da una separación, digamos, compañeros, entre el derecho burocrático federal y el derecho burocrático local. Muy concreto y sencillo, nos dice, ¿verdad?, la misma Constitución: el Congreso de la Unión va a legislar en materia de derecho burocrático a nivel federal, y los estados tienen que expedir y legislar sus propias leyes, ¿verdad?, a nivel local. Esto lo vamos a traer a colación más adelante. Quiero que les quede, digamos, ahí lo dejamos en stand-by, y lo vamos a traer a colación más adelante, qué tan importante o en qué manera impactó esta decisión de que a nivel federal se legislaba por el Congreso de la Unión y a nivel local por las legislaturas de los estados. ¿De acuerdo, compañeros?
Bien, compañeros, entonces, una vez hecho esta breve introducción de lo que es el derecho burocrático, vamos a ver el tema de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas. No lo vamos a ver ahorita en cuanto a su contenido, en cuanto a las normas o las hipótesis normativas que contiene la Ley del Servicio Civil. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita vamos a empezar con los antecedentes de esta ley. Vamos a ver la contextualización en la Constitución. Vamos a ver que ya vimos un poquito, me adelanté ahí sin querer un poco en lo que es la naturaleza del apartado A y del apartado B del artículo 123 constitucional, los antecedentes del apartado B y la exposición de motivos, ¿verdad? Bueno, ¿qué es el derecho burocrático? Bueno, es una definición, independientemente de la que yo les comenté de Miguel Acosta Romero, que en lo particular me gusta más la definición de Miguel Acosta Romero, pero que por la doctrina se ha abrazado esta definición que señalan que es una rama del derecho social que corresponde al Sistema Nacional de Normas Jurídicas que tiene por objeto regular las relaciones de trabajo que surgen entre el Estado en su calidad de patrón y los servidores públicos, ¿verdad? Como podemos ver, esta definición pues es un tanto genérica. Los estudiosos, los doctrinarios de esta rama que han estado estudiándola han hecho o han estructurado esta definición, aunque bastante genérica. Yo creo que poco a poco vamos a ir abonando a que sea una definición más completa, ¿verdad? Más clara, y que precise todas las características que debe de revestir esta definición. Esta definición dice que es una rama del derecho social. Yo ahí difiero un tanto cuanto de que sea parte del derecho social. Si bien es cierto, el derecho laboral sí es parte, ¿verdad?, del derecho social, o es una rama del derecho social, yo considero que el derecho burocrático no lo es así. ¿Por qué, compañeros? Miren, a todo el cúmulo de trabajadores, al conjunto de trabajadores a nivel general y que dependen de las relaciones laborales que son reguladas por el artículo 123 constitucional en su apartado A. Comentábamos hace rato que era una lucha de clases sociales que se da dentro de esta rama del derecho. Los trabajadores en general es un grupo efectivamente vulnerable, ¿verdad? Porque el patrón, al tener el poder económico, tiene el poder, ¿verdad?, de manipular y de manejar las relaciones laborales y sus condiciones en las que se presta este servicio, ¿verdad? Y es algo muy común que se da en la práctica, ¿verdad? Tan solo y tan sencillamente que el patrón, ¿verdad?, o normalmente la mayoría de los patrones son los que tienen el poder económico para poder contratar a los mejores abogados laboralistas, y desde ahí ya lleva una desventaja el trabajador, ¿verdad?, de que él va a tener que buscar por sus propios recursos a un abogado que lo represente en un juicio. Obviamente tenemos la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, donde les proporcionan abogados gratuitos y que les van a dar la asesoría y les van a llevar su juicio de forma gratuita. Sin embargo, en la práctica se ha visto, ¿verdad?, que el trabajo de estos procuradores de la defensa del trabajo, pues en la gran mayoría de los casos son muy deficientes. Y son deficientes no porque los procuradores o los que desempeñan este cargo no tengan una capacidad, ¿verdad?, intelectual o un conocimiento jurídico para llevar a cabo la adecuada defensa de los trabajadores. Claro que no. Entre ellos hay excelentes conocedores del derecho laboral y que de alguna manera lo manejan adecuadamente. El problema es, compañeros, el cúmulo de demandas que tiene que llevar cada uno de estos procuradores, el cúmulo de trabajadores que tiene que asesorar, ¿verdad?, en un momento dado, y que ello no le permite, ¿verdad?, tener el tiempo suficiente, ¿verdad?, para hacer una adecuada preparación
de sus juicios, ¿verdad? Tienen siempre tienen gente que estar atendiendo, que estar asesorando, que estar orientando, estar elaborando demandas, estar elaborando escritos. Entonces todo ello les implica una carga de trabajo excesiva que conlleva a que no tengan el tiempo suficientes para darle la atención adecuada a este tipo de juicios. Ese es el problema realmente, no es tanto que los procuradores no tengan esa capacidad profesional para hacerlo, no quiere decir que no tengan los conocimientos y la preparación adecuada para llevar a cabo un juicio laboral en óptimas condiciones. El problema es ello, ¿verdad? Que no tienen esas óptimas condiciones para poder desempeñar bien su actividad profesional que les es encomendada. Entonces, compañeros, el trabajador, ¿verdad?, se encuentra en completa desventaja en relación con el patrón, ¿verdad? Además de que el patrón tiene todos los elementos allí a la mano, ¿verdad?, para en un momento dado poder llevar su juicio a buen puerto, ¿verdad? Tan solo, compañeros, tan solo una de las pruebas que son básicas en materia laboral, y yo creo que considero que en la gran mayoría de todas las ramas del derecho en un juicio, es la prueba testimonial, ¿verdad? Y entonces un trabajador que ha sido despedido de forma injustificada no va a poder tener acceso tan fácilmente a 3 o 4 compañeros de trabajo para que le sirvan de testigos. ¿Por qué? Porque depende su trabajo, ¿verdad?, de que declaren a favor o en contra del patrón. Y esos trabajadores que aún laboran en la fuente de empleo, obviamente en una eventualidad de este tipo, pues van a optar o van a preferir por declarar o ser testigos de la parte patronal y declarar a favor del patrón para mantener su trabajo y quedar bien con el patrón. Eso es completamente obvio, compañeros. Entonces, bajo todas estas características, compañeros, el grupo, la clase obrera, sí es un grupo vulnerable porque se encuentra en franca desventaja con la parte patronal. Y luego entonces, al nacer el derecho laboral, sí es correcto, ¿verdad?, que sean considerados, ¿verdad?, una parte del derecho social, ¿verdad?, por ser un grupo vulnerable de nuestra sociedad. Contrario a esto, compañeros, dentro del derecho burocrático no se da ese tipo de desventaja, o no debe de darse en un momento dado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro del derecho burocrático tenemos normas jurídicas, administrativas, que están perfectamente delimitadas qué es, ¿verdad?, o cómo se va a llevar a cabo la prestación del servicio que se está contratando, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, un tabulador de salarios, ¿verdad?, que está debidamente autorizado, y que ese es el salario que vamos a percibir como servidores públicos, ¿verdad? Dentro del tabulador de sueldos ya tenemos perfectamente determinado cuánto es lo que gana un jefe de departamento, un director de área, un auxiliar administrativo, un auxiliar jurídico. Todo eso ya lo tenemos perfectamente delimitado, compañeros. Y ya tenemos también, ¿verdad?, un horario de labores, una jornada de trabajo previamente establecida, que invariablemente se tendrá que aplicar de forma irrestricta, compañeros. También tenemos, por ejemplo, cuáles son las obligaciones, ¿verdad?, que todo servidor público tenemos que cumplir y que va inherente al cargo para el cual se nos contrató. Ya tenemos perfectamente delimitadas esos derechos y esas obligaciones que tenemos como servidores públicos, ¿verdad? Y entonces acá no nos vemos en esa desventaja como trabajadores en un momento dado, porque está todo perfectamente delimitado, está todo previamente establecido. Y en las relaciones laborales generales, las que regula el apartado A, no está nada establecido, compañeros. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a ver un poquito más adelante, compañeros, que hasta el momento que se celebra el contrato individual de trabajo es cuando se van a pactar o se van a establecer, ¿verdad?, las condiciones dentro de las cuales se va a desarrollar nuestra actividad laboral, ¿verdad? Y entonces acá sí tenemos, ¿verdad?, una franca desventaja, porque con el afán de querer conseguir el trabajo aceptamos las condiciones que el patrón nos propone o nos impone en un momento dado. Y acá no, acá nadie nos va a imponer, ¿verdad?,
Ni el jefe de área, ni el director, ni el secretario de esa dependencia no nos puede imponer, porque ya todo previamente está establecido en las normas administrativas de la administración pública de cada una de las entidades federativas. ¿De acuerdo, compañeros? Entonces, estábamos con lo de la definición, que yo considero que no es el derecho burocrático no es una parte del derecho social, pero que poco a poco vamos a ir abonando para que se vaya estructurando una definición más acorde a lo que es el derecho burocrático. Obviamente esta definición sí tiene por objeto regular la relación de trabajo que surte entre el Estado patrón y sus trabajadores, aunque le falta más elementos aquí a esta definición, ¿verdad? Yo me quedo un poco más con la de Miguel Acosta Romero, que en el material que les voy a enviar, ahí viene también esa definición, que ustedes la pueden consultar, y también pueden poder hacer su comparativo con la definición de Acosta Romero y esta que nace dentro de la naciente doctrina del derecho burocrático, para que vayan haciendo también allí sus conclusiones y todo. Bien, compañeros, ay, disculpen. Dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 108, ¿verdad? Nos establece que para los efectos de las responsabilidades que alude este título, se reputarán, ¿verdad?, como servidores públicos, ¿verdad? Fíjense bien, aquí ya estamos dando la definición, digamos, de servidor público, ¿verdad?, que se traduce al trabajador burocrático, ¿verdad? Que a mí me gusta más la definición, el nombre de servidor público que trabajador burocrático. Y entonces este artículo 108 constitucional nos dice que se reputará, o sea, se entenderá al servidor público, a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, ¿verdad?, a los funcionarios y empleados, y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución les otorga autonomía. ¿A qué se está refiriendo? A los organismos públicos descentralizados, ¿verdad? ¿Quiénes? Todas estas que nos acaban de enumerar el artículo 108 constitucional, ¿quiénes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones? Como les decía, compañeros, acá, dentro del derecho burocrático, desde el momento que nace esa relación laboral burocrática, ya tenemos previamente definido, porque cada cargo que vamos a ocupar ya lleva de forma inherente, ¿verdad?, todos los derechos y obligaciones que tenemos al desempeñar ese cargo. Contrario, como lo referíamos, a las relaciones laborales que se dan dentro del apartado A de las relaciones laborales en general. Entonces, como podemos ver, este artículo 108 constitucional, ¿verdad?, nos define quién va a ser el servidor público, pero de esta definición, compañeros, se va a desprender que dentro de los servidores públicos hay tres tipos de relaciones, ¿verdad?, y que debemos de tener también perfectamente claras y delimitadas para no confundirnos dentro de ellas. Tenemos como servidor público cuando desempeñamos cargos de elección popular, como lo son gobernadores, diputados, presidentes municipales, ¿verdad?, regidores, síndicos, etc. Entonces, de aquí se desprende una primera relación entre los servidores públicos y el Estado, un cargo de elección popular. Segundo, hay otra relación que es una relación administrativa, donde este tipo de relaciones no entran dentro de las relaciones laborales burocráticas, es decir, estas dos primeras, los cargos de elección popular y las relaciones administrativas, no entran dentro de las relaciones laborales burocráticas. La primera
¿verdad? Cualquier conflicto, cualquier situación que se dé va a ser resuelta por el Tribunal Electoral del Estado de Zacatecas. La segunda va a ser resuelta por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas. Y los terceros, ¿verdad?, donde sí se dan los servidores públicos, donde se da una relación laboral burocrática, esa sí va a caer dentro de la competencia del Tribunal Local de Conciliación y Arbitrajes. Luego entonces, compañeros, este artículo nos dice, estas tres figuras son servidores públicas, pero separa cargos de elección popular, relación administrativa y relación laboral burocrática, pero todos ellos en su conjunto van a conformar, ¿verdad?, la figura de un servidor público. ¿Sí, compañeros? Y todos ellos, todos estos, en un momento dado, ¿verdad?, van a ser responsables de, ¿verdad?, las omisiones o los abusos que hagan en el desempeño de su función que se les encomiende. ¿Por qué? Porque como les he dicho y les reitero, cada cargo, cada puesto que ocupemos dentro de la administración pública ya lleva previamente establecida cuáles son nuestras funciones, qué es lo que tenemos que hacer, todas nuestras obligaciones como servidores públicos en un momento dado, ¿verdad? Les comentaba, bueno, como antecedente, todos sabemos el artículo 115 constitucional nos establece, ¿verdad?, que los estados, para su régimen interior y la forma de gobierno que debe de ser republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base la división territorial y de su organización política y administrativa, teniendo como base el municipio libre, ¿verdad? Entonces, compañeros, el artículo, la fracción octava de este artículo 115 constitucional nos dice que las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias, en este caso la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. No nos confundamos, compañeros, el artículo 115 fracción octava dice que las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, y obviamente también del Estado, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados, ¿verdad? Y el artículo 116 fracción cuarta faculta a las legislaturas de los estados, ¿verdad?, para legislar en materia de leyes burocráticas. ¿Sí queda claro la diferenciación? No se me confundan con la fracción octava del artículo 115 y la fracción sexta del artículo 116 constitucional. Entonces, como decíamos, serán la legislatura del Estado quien expida, o quien ya en este caso expidió, la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas, la cual va a regular las relaciones laborales entre el gobierno del Estado de Zacatecas, los municipios y los organismos públicos descentralizados para con sus trabajadores. ¿De acuerdo, compañeros? Bueno, bien. El artículo, les reitero, el artículo 116 constitucional, ¿verdad?, nos habla de que el poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, y que no podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Eso ya lo tenemos masticado, ya conforme hemos desempeñado nuestra actividad profesional de todos nosotros, pues creo que sí ya lo tenemos un poco o un tanto cuanto claro, la división de poderes, ¿verdad? En el estado de Zacatecas, pues obviamente los poderes se organizarán conforme a la constitución de nuestro estado y se sujetarán pues en las siguientes normas. Estamos en el artículo 116 constitucional. La fracción sexta, como ya se los decía, nos señala que las relaciones de trabajo entre el Estado y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base a lo dispuesto por el artículo 123 constitucional. Entonces, compañeros,
Estos son, digamos, los fundamentos. El artículo 123 constitucional, ya vimos el 115, ya vimos el 116. El artículo 123 constitucional nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, ¿verdad? El Estado promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley, ¿verdad? El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán. Concretamente, el apartado B de este artículo 123 constitucional nos dice que va a regular, ¿verdad?, las relaciones laborales entre los poderes de la Unión, es decir, los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y sus trabajadores, ¿sí? Entonces, aquí encontramos la base, ¿verdad?, para, o el antecedente para el nacimiento en un momento dado de la Ley del Servicio Civil para el estado de Zacatecas en concreto, ¿verdad? Por otra parte, ya en nuestra Constitución local, el artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas dice que en su fracción 19 dice que son facultades y obligaciones de las legislaturas las siguientes, y en su fracción 19 dice expedir las leyes que normen las relaciones de trabajo de los poderes estatales y de los municipios con sus trabajadores, así como las que organicen en el Estado el servicio civil de carrera, su capacitación y el sistema de seguridad social para los servidores públicos con base a lo establecido en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muy interesante este artículo, compañeros, el artículo 65 de nuestra Constitución, porque considero que en la práctica ha dejado mucho que desear el Estado en su calidad de patrón, ¿verdad?, con relación a estas obligaciones que le demandan en el artículo 65, que le encomienda este artículo 65 de nuestra Constitución local, ¿verdad? Dice que expedir las leyes, bueno, sí se ha cumplido en ese aspecto, aunque considero que también la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas ya le hace falta también una sacudidita. Les digo esto, compañeros, y tristemente también lo veo. Hacen una reforma o hacen modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y ahí van los legisladores locales también a hacer reformas a la Ley del Servicio Civil, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, el derecho burocrático es completamente diferente al derecho laboral en general, pero tristemente hemos visto cómo nomás se hace una reforma, nada más se hace una reforma a la Ley Federal del Trabajo y ahí va también a hacerle enmiendas o reformas a la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas, ¿verdad? Anteriormente, la Ley del Servicio Civil manejaba una audiencia bifásica donde primero se llevaba a cabo, ¿verdad?, la etapa de conciliación y de demanda y excepciones, ¿verdad? Bueno, se hicieron reformas, quisieron emular a la Ley Federal del Trabajo y hicieron la reforma para que fuera una audiencia trifásica, donde se ve conciliación de demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, ¿verdad? Pero luego la Ley Federal del Trabajo cambió, ahora ya es bifásica. Bueno, cuando menos desde de aquí hasta octubre, que empiece ya el juzgado laboral en un momento dado a trabajar y que allí pues ya va a cambiar completamente las reglas del juego. Pero bueno, ahorita todavía estamos en ese modelo, ¿verdad? Y la Ley Federal del Trabajo sí cambia una audiencia bifásica y la Ley del Servicio Civil se queda en una audiencia trifásica cuando anteriormente también era bifásica. Yo considero que lo correcto es una audiencia bifásica porque desahogas la audiencia, la etapa de demanda y excepciones. Ya tenemos la demanda y tenemos la contestación de demanda y entonces ahí, al diferir la audiencia para llevar a cabo la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, ¿verdad?, entonces ahí se le da oportunidad a las partes para poder estudiar y analizar
qué pruebas son las idóneas y son las correctas para en un momento dado acreditar sus excepciones y defensas, ya que en un sistema trifásico, vamos a preparar nuestras pruebas con la probabilidad, ¿verdad?, de que sean las idóneas. La parte patronal ya conoce el escrito inicial de demanda y presenta su contestación de demanda, es decir, la parte patronal, la parte demandada. Entonces él ya lleva un poco más de probabilidades o un poco más de condiciones para poder elegir qué pruebas sí puedo ofrecer y qué pruebas no, ¿verdad? Porque ya tengo el conocimiento tanto del escrito inicial de demanda como de la contestación, porque obviamente yo la elaboré, ¿verdad?, la contestación de la demanda, y eso me da un panorama mejor para poder preparar, digamos, de una manera más adecuada o más idónea las pruebas que voy a ofrecer. Pero la parte actora no, compañeros, porque no conoce la contestación de la demanda, no sabe qué excepciones y defensas va a hacer valer la parte patronal, y entonces, ¿qué dice? Pues preparo mis pruebas nada más en base a lo que yo manejé en mi escrito de inicial de demanda, y como desconozco qué es lo que se va a excepcionar o qué defensas va a hacer valer la parte demandada, pues ni modo, nomás me voy con estas, ¿verdad? Entonces, compañeros, yo considero que en un mejor ejercicio es mejor ese sistema de audiencia bifásica para posteriormente, ¿verdad?, tener la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas. Y se argumentó y se dijo que la cuestión de hacer una audiencia trifásica era para darle celeridad en los asuntos, para que no se llevaran tanto tiempo y que en una audiencia se desahogara todo esto en una sola audiencia y ganarle tiempo al tiempo. Compañeros, en la práctica hemos visto que no es así. Los juicios burocráticos también son tan largos y extensos como los juicios laborales en general. Entonces, compañeros, yo considero que es mejor en un momento dado una audiencia bifásica que una audiencia trifásica. Es decir, opto por el modelo donde primero se desahogue la audiencia bifásica de conciliación y de demanda y excepciones, y luego en una segunda audiencia llevar la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas. Bueno, pero retomando, compañeros, decíamos que este artículo 65 constitucional, ¿verdad?, también dice que se va a impulsar el servicio civil de carrera. Compañeros, creo que el servicio civil de carrera, salvo pequeños esfuerzos y proyectos que se han hecho, el servicio civil de carrera en nuestro estado realmente no existe, salvo que en uno que otro organismo público descentralizado. De ahí en más, yo creo que ha sido infértil el servicio civil de carrera. Entonces allí es importante también impulsarlo, también impulsar el servicio civil de carrera para que los servidores públicos tengamos una mejor garantía y un mejor bienestar en cuanto a las condiciones en las que desempeñamos nuestro trabajo. El sistema de seguridad social, pues sabemos que el ISTESAC está tronado, sabemos que ahorita el ISTESAC está pasando por una crisis económica exageradamente fuerte y que en un momento dado se van a ver afectados los intereses de todos los servidores públicos que conforman este sistema de seguridad social, el ISTESAC, ¿verdad? En cuanto a los organismos descentralizados, será también un apartado especial que quisiera platicar con ustedes, ¿verdad? Yo estoy en desacuerdo completamente que los conflictos que se dan entre los organismos públicos descentralizados y sus trabajadores sean de competencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Será un apartadito que también trabajemos de forma muy especial y que podamos clarificar un poquito más lo relativo a ello. ¿Cómo ven, compañeros?